Von Ackrum cumplió su palabra. A la mañana siguiente me despertaron muy temprano y antes que me pusiera las ropas de campo que él me había enviado, oí que me llamaba desde la vereda. Era una fresca y hermosa mañana. Respiré embriagado por el aroma del bosque, intenso y dulce. No había escuchado el cuerno aquella noche. Había dormido profundamente y sin sueños. Ahora los agudos cantos de los pájaros, el estremecido despertar de los árboles, la luz que extendía en hojas y troncos y brisnas me alborozaban. El doctor se había vestido para salir al bosque, con un par de ceñidos y oscuros pantalones verdes, con un ancho cordón dorado, botas cortas de un material flexible y una chaqueta aparentemente de piel de ciervo, muy vetada y con adornos dorados. Llevaba además una gorra de terciopelo verde, con una pluma de garza, y una daga o puñal de caza de mango de marfil le colgaba del cinturón. El traje que me había prestado era más o menos del mismo estilo. El doctor me llevó por uno de los senderos que se alejaban, serpenteando del hospital, y noté que había pedido a 2 sirvientes que nos siguieran. No habíamos caminado más de medio kilómetro cuando nos encontramos a la vista de los primeros edificios de Schloss. Me es difícil descubrir el Schloss, pues nunca llegué a verlo todo de una vez. En verdad, esto hubiese sido imposible, pues el bosque no solo crecía al lado, sino también en sus patios y calles, y en algunos sitios se cerraba sobre él. No era en verdad nada parecido a un castillo tal y como yo lo hubiera imaginado. Los edificios eran todos bajos, a veces enteramente de madera, de forma muy irregular, como si los arquitectos se hubiesen visto obligados a no derribar ni un solo tronco, y a trazar sus planos según la forma y lugar de los claros. En algunos sitios, en verdad unos robles y hayas enormes entraban en la estructura de los edificios, y había torrecillas y cámaras pequeñas metidas como nidos entre las ramas. En esas primeras horas de la mañana había algo de curioso secreto en aquel sitio. No era simplemente que no hubiese nadie alrededor. Yo estaba preparado para eso. Creo que la austera y brillante elegancia del hospital me había hecho esperar algo del mismo estilo en Schloss, y en cambio había encontrado una docilidad medieval, una aspereza y un retorcimiento fantásticos. Estas construcciones bajas y serpeantes, con techos de 2 aguas y bujadas, aleros y rincones, ventanas raras y puertas escondidas, parecían haber salido de los mismos árboles por decisión propia, y haber buscado la sombra y la intimidad de las enramadas como bestias del bosque. Eran realmente moradas del bosque. Las vigas y tablas, la cal y el yeso, las piedras grises de los umbrales y los cimientos habían nacido de aquella misma tierra. Eran tan rústicas como la tienda de un iroqués, a la cabaña de un apartado leñador, y sin embargo, no había rudeza en ellas. Habían sido construidas con una suerte de arte disimulado. En su desconcertante irregularidad, sus planos y proporciones, que se alargaban inesperadamente, había una maestría y un artificio góticos. Entramos en un laberinto de patios y pasadizos estrechos, empedrados con guijarros musgosos. Atravesamos de puntillas paisajes adornados de paneles y galería de roble, y creció en mí la idea de que nos habíamos introducido en un perdido pueblo alemán de la Edad Media, que había sido invadido por los bosques y que con el tiempo milagrosamente no había sido destruido. Era algo por el estilo. Von Ackrum hablaba poco, y en voz baja, respondiendo solo a algunas de mis preguntas y dándome mínimas explicaciones mientras me mostraba las salas y dormitorios, las cocinas, perreras y establos. Me hubiese gustado demorarme y observar los perros y caballos, los carruajes en las cocheras y las hileras de viejas armas y equipos de caza en algunas de las galerías, pero el médico me arrastraba apresuradamente, nerviosamente ansioso, me pareció. Por en contraste otra vez, en los espacios abiertos, o comparativamente abiertos del bosque. De modo que solo pude ver que los guardabosques mayores del Reich parecían tener una gran variedad de perros,
algunos grupos de sabuesos de color blanco y negro de una variedad francesa, por ejemplo Sal Hobart y de otras clases, y unas enormes criaturas de pelo corto, mosqueado, tremendamente fuertes y feroces como tigres, que se lanzaban con salvajes grañidos contra los barrotes de las perreras cuando nos acercábamos. Yo nunca había visto algo así. Esa fiereza, esa determinación de atacar, ni siquiera en los perros de la policía en campos de prisioneros. El doctor pasó alejándose todo lo posible de aquellos colmillos y aquellos ojos pálidos y centellantes. La furia que habíamos desatado en esos alemanes pareció enervar tanto al doctor que olvidó el camino. Al dejar atrás las perreras habíamos llegado a un patiecito, sombreado por el follaje de unas ramas, y del que salían varios oscuros y pequeños paisajes. Von Eichhorn se volvió titubeando, y luego miró hacia atrás y le hizo una seña interrogativa a uno de los siervos. Antes que el hombre pudiese responder, una voz clara resonó desafiante en uno de los paisajes. Von Eichhorn se sobresaltó, y luego con una sonrisa poco convincente se metió en el paisaje, arrastrándome con él. Casi inmediatamente cruzó una puerta y entramos en una habitación larga y clara. Una ventana daba al patio que habíamos dejado, y las otras, muy altas, dejaban ver el cielo a través de los claros de las copas de los árboles. Vi que el hombre que había hablado era un joven, vestido con un traje parecido al del doctor, pero se había quitado la chaqueta y estaba en mangas de camisa. Yo lo miré desde atrás del médico y me pareció un ejemplar casi demasiado perfecto de lo que considerábamos comúnmente el joven nazi típico, no muy fornido pero con algo de pugil en su figura y actitud. Tenía unas pestañas y un pelo tan rubios que sin aquellos ojos grises hubiera podido pasar por un albino. No reconoció enseguida a Von Eichhorn y su rostro se me apareció como una máscara de exagerada arrogancia y fría autoridad. Pero luego de devolver brevemente el saludo del doctor, fue solo un rostro que expresaba egoísmo y desprecio, con algo de descuidada brutalidad en sus ojos y la boca. Hablaron en alemán. El doctor explicaba evidentemente algo acerca de mí. Sentí que el joven me miraba y aparte cuidadosamente los ojos, observando a mi alrededor. Aquel parecía ser el cuarto de un cazador o de un guardabosques, con una curiosa variedad de equipos aparentemente en uso, bien cuidados, ordenados y al alcance de la mano. Hasta los venablos brillaban. Eso era lo más raro del lugar, casi sin duda alguna. Ninguna de las armas concordaba con la cronología de Von Eichhorn. ¿Por qué había ahí una hilera de ballestas de acero reluciente, de cuerdas fuertes y nuevas, y además lanzas y espadas cortas? En un rincón más lejano, ordenadas en estantes de madera, unas armaduras, aunque no de acero sino de cuero o de material semejante. El Graf von Hackelberg parecía ser decididamente un medievalista. Había una concesión a la modernidad, un estante de revólveres cortos, de boca muy ancha, mucho más ancha que la de ninguna arma de caza que yo hubiera conocido. Y también pilas de cajas de metal que imaginé debían de contener cartuchos. Además vi unos equipos de caza que el tiempo seguramente había modificado un poco, correas para perros, collares y látigos. Había tantas cosas en la sala y yo apenas tuve tiempo de observar lo más obvio. Noté, sin embargo, una curiosa ausencia de trofeos, como cabezas de ciervo o zorro, esas cosas que uno espera ver en una habitación semejante, pero había pieles o partes de pieles, todas aparentemente de la misma clase, en un extremo de la pared cerca de las raras armaduras. No colgaban como trofeos, sino como una fila de clavos. No alcanzaba a ver las largas colas y pensé que parecían pieles de leopardo, pero quizás eran pieles moteadas de gato o montés. No era inverosímil que los gatos monteses abundaran en un bosque tan extenso como Hartenberg. Pude notar otra cosa. El joven rubio había estado de pie junto a una mesa larga y ancha que ocupaba el centro del cuarto. Al apartarse para hablar con el doctor, había dejado un objeto entre las cosas que abarrotaban la mesa. Era un pequeño aparato de metal y había estado trabajando en él con una lima. Acercándome un poco vi que era un conjunto de ganchos de acero, curiosamente dispuestos como los dedos de un hombre, y justo del tamaño de mi mano, o un poco menos. Sugería en verdad remotamente un guantelete de acero sin puño. Había varias de esas cosas en la mesa,
una o dos con unas correas. Supongo que si hubiera pasado por ahí, un momento me hubiese podido acercarme y tener el aparato en las manos, pero el doctor me tomó del brazo y me hizo salir con él. Parecía que había borrado toda sospecha que el guardián... Pues el joven salió con nosotros y conversó bastante amable con Borgheimund, aunque no me dirigió una sola palabra. Sin duda no conocía más que alemán, y aunque, como sabes, yo puedo farfullar alemán y entenderlo si lo hablan con bastante lentitud, no se lo había hecho saber a Borgheimund. El guardián cruzó con nosotros el patecito y nos hizo salir a un lugar parecido a un parque. Los árboles bien espaciados. Ahí alcancé a vislumbrar un edificio aislado más grande que los otros. Los árboles lo ocultaban casi enteramente, pero pude ver que era una gran casa de piedra, de estilo gótico, de techos muy inclinados, con pináculos y torrecillas, y complejos adornos, que eran una reproducción libre de alguna Rathaus del siglo XVI en Riedland. Me hubiera gustado acercarme y mirarlo, pero Borgheimund me arrastró otra vez. El guardián quería enseñarnos algo que estaba en dirección opuesta. Nos llevó por unos senderos estrechos entre los árboles y unos corrales. El lugar donde criaban los animales para la caza, supuse, pues abundaban los corzos, los ciervos, los antílopes, los gamos, todos muy mansos. Cuando el joven los llamaba, se acercaban corriendo entre los árboles y matorrales, comían de su mano y él les tocaba los lomos y las ancas como un granjero que examina a su cerdo. Al Graf nunca le faltarían venados, pensé. No descubrí la extensión de estos corrales, además podía haber ocultos entre los altos setos con criaturas menos dóciles, pues en un momento mientras les acariciáramos los hocicos, en unos gamos se oyó un curioso gemido no muy lejos. Los gamos asustados corrieron a esconderse. El guardián se rió brevemente, pero Borgheimund se puso tan nervioso como cuando habíamos pasado junto a los sabuesos, y durante un instante pensé que iba a echar a correr como los animales. Era un sonido raro y nada agradable. Lo he llamado un gemido, pero parecía más un chillido modulado y débil, con un farfulleo más bajo, y ocasionales y agudos aullidos de excitación y determinación casi humanos, aunque era algo totalmente animal. No tenía semejanza con la voz de ningún sabueso, y sin embargo yo hubiese afirmado que lo había oído antes, y que ya había pensado en sabuesos entonces. Solo cuando cesó el sonido, algunos minutos más tarde recordé cuando los había oído, o había pensado haberlos oído. Eran idénticos a aquellos sonidos que yo había creído percibir entre los ruidos del viento en el bosque. La noche en que yo había escuchado desde mi ventana el cuerno de Hans von Hackenberg, yo había imaginado un gemido de sabuesos, y había concluido que debía ser el viento, pero no era ciertamente ni los sabuesos ni el viento. No me atreví a hacer ninguna pregunta antes que el guardián nos llevara lejos de los criaderos y nos dejara en un claro. El doctor, evidentemente aliviado al quedarse otra vez a solas conmigo, siguió un paso rápido, loma arriba. Luego, a mi pregunta de si nos íbamos a mirar el edificio principal, gruñó brevemente: «Ay». Y no dio otras explicaciones hasta llegar a la cima de la loma. Se apoyó ahí contra un pino y se enjugó la frente, pues el día era muy caluroso y él no estaba acostumbrado a hacer ejercicio. «No», dijo con cierto mal humor. «Tengo el estómago vacío y no aguantaría mucho más del slush. Frank, el guardián, me dijo que la gente de Gautier va a almorzar en el pabellón de Crashfields en una buena hora de camino de aquí. Será un almuerzo condenadamente bueno también. Son realmente una pandilla de tragaltabas, y tengo el propósito de recibir mi ración antes de que vuelva a cazar. Luego escaparé a este Beflugte, calor, y me iré a dormir». «Pensé que iba a mostrarme el slush», le recordé. «Ya». «Claro, lo pensé», replicó él. Y luego, serenándose y mostrándose cada vez más irritable, continuó: «Si me promete no escaparse esta tarde, quizás lo pueda meter ahí al anochecer. Pero no respondo por las consecuencias, recuérdelo». Creo que por ese entonces yo ya sabía que a qué atenerme con el doctor. Muchas veces me había parecido un niño,
así que le respondí serenamente que él cuidara de sí mismo. Yo, por mi parte, estaba dispuesto a correr el riesgo. Aclarado este punto, proseguimos la marcha. Al cabo de un rato, el doctor se puso a hablar de nuevo en un tono habitual, vivaz y vanidoso, pero esta vez no pude resistir a la tentación de bajarle los humos, haciéndole notar que, a pesar de su desprecio por los cazadores y sus ayudantes, el manejo de sabuesos como los que habíamos visto hacía un rato debía exigir una habilidad, además de coraje, que a él le faltaba. El efecto de mis palabras me sorprendió. El doctor pareció apartarse de mí, lanzó un hondo suspiro y dijo en un alemán que sonó como una maldición al día que había tomado aquel trabajo. Luego dijo muy seriamente: los perros son bastante espantosos, pero Dios me ampare de los gatos. Me asombró el verdadero miedo que advertí en su voz. ¿Habla usted de esas cosas que chillaban mientras mirábamos a los ciervos?, pregunté. Pero el doctor estaba ahora ofendido conmigo, pues yo le había hecho admitir su nerviosidad, y siguió caminando en el sombrío silencio. Aquellos escasos kilómetros me interesaron vivamente. Había poca vida que ver. No encontramos otros animales que una ardilla o dos, y algún que otro pájaro, pero yo me fijé atentamente en las ondulaciones del terreno, tratando de memorizar el camino que seguíamos, todos los senderos laterales y los árboles y rocas más notables. Cruzamos un par de pequeños arroyos, de los que bebió el doctor, y luego subimos otra vez una pendiente suave y larga, hasta una cima donde los matorrales eran muy espesos. No muy lejos oí de pronto un ladrido. Von Heckbrunn pareció no notarlo, pero un momento más tarde se sobresaltó y lanzó un juramento. Un hombre salió silenciosamente de su escondite entre unas mantas y nos enfrentó. Era un guardabosques vestido de verde, con una ballesta liviana en una mano. Un joven no mal parecido, que le habló brevemente a Von Heckbrunn y luego lo observó con una mirada divertida mientras el doctor gruñía malhumorado. Sospeché que había ocurrido, y una nueva pregunta del doctor, que no aceptaba haber perdido el almuerzo, confirmó esa sospecha. Habíamos llegado tarde. Ya había comenzado la caza, parecía, y si seguíamos por el mismo camino podíamos desviar a los animales. El joven que estaba ahí, evidentemente, para hacer volver a cualquier animal que dejara la manada y se metiese en aquel camino. El sabueso ladró otra vez. El guardabosques se inclinó la cabeza y escuchó. Luego se oyó el disparo de un arma, no muy lejos de nosotros, algo a la izquierda. El joven escuchó un momento más, y al fin sonrió mostrando los dientes. Alzó la ballesta como si viese a un venado ante él, y sacudió tristemente la cabeza. Si ese le hubiera errado, pareció decir, le hubiera acertado yo. Abruptamente se volvió hacia Von Heckbrunn y le preguntó. Creí oír porque no iba a un lugar cercano y esperaba ahí, pues la manada ya no tardaría mucho. Von Heckbrunn meneó la cabeza, pero el muchacho se rió y, metiéndose un dedo en la boca, hizo una imitación tan perfecta del ruido del corcho de una botella de champaña, que el doctor cambió inmediatamente de ánimo y permitió que lo guiaran sin más resistencia. El joven nos hizo bajar por la otra pendiente entre los matorrales, a través de una especie de túnel serpiente. Era imposible ver a más de 1 o 2 metros, y los matorrales de los lados se entrelazaban de tal modo que nada más grande que un zorrino imaginé podría abrirse paso entre ellos. Se me ocurrió que el lugar había sido elegido y adaptado especialmente de modo que la manada se viese obligada a correr hacia un punto determinado donde estarían apostadas las armas. Cuando llegáramos ahí comprobé que así era. Ningún aficionado a la caza aquí en Inglaterra preparó alguna vez una emboscada semejante. Un terraplén con hierbas, coronado por unas mantas bajas, rodeaban un pequeño matorral sin hojas en el centro, pero que conservaba aún sus tallos. El frente era una especie de media luna, con aberturas en su pantalla de matorrales, de modo que un arma podía dominar desde cualquiera de ellas todo el claro. Era en realidad más un camino o una avenida que un claro, pues en el lado opuesto había una hilera de matorrales espesa y continua que parecía natural, pero que había sido sin duda preparada artificialmente para confinar a los animales y obligarlos a correr en línea recta y a una distancia conveniente ante los cazadores. Estábamos en un valle y la avenida terminaba en una pendiente abrupta, y los lados del valle, que eran allí unas rocas grises, convergían hasta unirse o dejaban un paso muy estrecho. Era evidente que los animales que entraban en el valle
por esta u otras avenidas, si escapaban a las armas ahí apostadas, debían ser detenidos por los muros más convergentes, de modo que retrocederían y pasarían otra vez entre las armas o serían alcanzados por los cazadores que esperaban en la cabeza del valle. Veíamos claramente gran parte del triángulo de rocas, pues ahí los árboles releaban. En el otro extremo donde debían aparecer los animales, la avenida corría en una línea recta a unos 10 metros, de modo que los cazadores tenían tiempo de apuntar cuidadosamente. Bastaba, pues, un venado domesticado para asegurar el éxito del peor de los tiradores, y luego de mirar a la principal ocupante del lugar, sospeché que el guardabosques mayor del Reich recibía comúnmente ese tipo de huéspedes. Era un hombre bajo y gordo, con un par de Lederhosen nuevas, pantalones de fantasía, medias blancas y camisa bordada. Era casi calvo, de cabeza cuadrada y grandes carrillos. Un pliegue de grasa le colgaba sobre el cuello de la camisa en la nuca, y el trasero le sobresalía como la popa de una barcaza. Yo no podía haber imaginado un contraste más absurdo con los 3 o 4 jóvenes cazadores que estaban con él, delgados y de buen aspecto, elegantemente vestidos con ropas verdes y doradas, pero muy aptos para cualquier trabajo en el bosque, y de piel tostada por el sol. El hombre, con sus piernas y brazos tan pálidos y gordos, parecía una criatura de otra especie. Volvió la cabeza cuando nos acercamos. Nos miró parpadeando a través de unos lentes sin armazón y observó otra vez el claro. Estaba sentado ante una de las aberturas del matorral, en un banquillo plegadizo, que desaparecía bajo las brillantes curvas de sus pantalones de cuero. Detrás de él, apoyadas en el terraplén de hierbas, había 2 o 3 armas. Una de ellas de boca muy ancha, como la que yo había visto en Schloss. En la abertura de al lado había un joven con una ballesta examinando cuidadosamente al huésped, y el claro a la vez. Von Heckblum y yo nos retiramos un poco y fuimos saludados con murmullos por los otros cazadores. Ahí, en un ancho diván de hierbas rodeado por consoladoras botellas y recipientes de hielo, bajo una tienda de hojas verdes, el doctor se reclinó cómodamente y yo pude observar qué ocurría. El huésped ya se había entretenido un poco, pues de la rama de un abedul colgaba un gramo carneado, pero quizás algunos tiros habían sido solo de práctica. Vi en la hierba 3 o 4 cajas de proyectiles vacías. Sus compañeros estaban recibiendo también su ración, pues a cortos intervalos y a distancias oíamos el breve ladrido de un sabueso y unos disparos. Nuestro hombre parecía estar aburriéndose. Sacó una cigarrera e iba a encender un cigarro cuando el joven que vigilaba hizo una seña. Otro le alcanzó al huésped su arma y respetuosamente lo hizo volverse en una dirección correcta. El joven a mi lado me codeó el brazo e, incorporándose, me mostró el sitio del terraplén, desde donde podía ver claramente la avenida. Se oyó a un par de sabuesos que ladraban furiosamente acercándose, y enseguida apareció un ciervo y corrió fácilmente valle arriba. Se detuvo a unos 50 metros como sospechando algo, pero luego de olfatear el aire y sacudir la cabeza, echó a trotar otra vez y pasó a unos 20 metros de nosotros. No había costado mucho llevarlo hasta ahí, y me pareció tan manso, tan confiado, que si yo hubiese sido el cazador habría bajado instintivamente el arma. El huésped, sin embargo, lanzó una terrible descarga. Como yo había dejado de ver al animal, no pude advertir el efecto de los 3 o 4 tiros del hombre, pero mientras los otros jóvenes saltaban al claro, vi que él de la ballesta se retiraba detrás de un árbol furtivamente y preparaba otra vez su arma. Luego felicitó gravemente al huésped, y mientras los muchachos traían al animal, se acercó a Heckblum y conversó con él. Das ist die Latze, le oí decir. Jetzt haben wir Knut noch die Wagen. Dann wollen wir sehen, ob's was zu essen gibt. Mientras otros le sacaban las entrañas al animal y lo colgaban de un árbol, 2 de los jóvenes prepararon una bebida helada y unos sándwiches para el huésped, que harto del exiguo banquillo, se dejó caer satisfecho en las hierbas verdes y frescas de más atrás. Los jóvenes lo halagaban de un modo atroz, pero aunque él respondía con un ruidoso buen humor y una afectada cordialidad, era evidente que no había disfrutado particularmente de una mañana. No obstante, cuando el jefe de los muchachos tomó la curiosa arma de caño ancho y empezó
la curiosa arma de cañón ancho, y empezó a explicarle la próxima parte del programa. El hombre se reanimó y se mostró mucho más interesado. No pude oír lo que se dijo entonces, pues me había apartado un poco, no queriendo atraer la atención del huésped, y por otra parte, me interesaban más unos nuevos y extraordinarios recién llegados.